Todos ustedes. Buenísimo. Bueno, para arrancar, nosotros somos el grupo 13, compuesto por Area Matías, Botateo, Chorera Iván y bueno, quien les habla, yo Juan Pablo Moscoloni. Y en esta presentación vamos a hablar de lo que es la gestión de costos, incluyendo planificación y estimación de los mismos. Pero bueno, antes de adentrarnos en el tema, vamos a aclarar algunos puntos que debemos tener claros para poder posteriormente profundizar sobre la gestión de costos, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de la gestión de costos de un proyecto, debemos saber que incluye distintos procesos, los cuales están relacionados con, como mencioné anteriormente, planificar y estimar, que somos los que vamos a tratar, presupuestar, financiar, obtener un financiamiento, gestionar y controlar los mismos, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado o concordado con el cliente. En algunos proyectos, igualmente, lo que pasa es que al tener un alcance más reducido, la estimación de los costos y la preparación del presupuesto en términos de costos está tan estrechamente ligado que lo podríamos considerar como un solo proceso. Que bueno, lo podría realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Bueno, esto era algo que se puede aclarar para diferenciarnos en estos tipos de procesos que tenemos dentro de la gestión de costos. Hablando un poco más sobre lo que es la gestión de costo de proyecto, debemos tener en cuenta los requisitos de los interesados al gestionar los costos. Se entiende que los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, el costo de adquirir un artículo puede medirse en el momento en el que se toma la decisión o se hace el compromiso de adquirir el artículo o cuando se realiza el pedido o la entrega del mismo. Con lo cual vemos que tenemos distintas maneras o momentos de medir los costos. Pero bueno, como sabemos, la gestión de costos de proyectos se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Pero también la gestión de los costos del proyecto debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte, ¿no?, al producto o servicio que se lleva a cabo. Todo esto que mencionaba nos lleva a preguntarnos, ¿no?, ¿en qué momento hacemos la planificación de costos? Y la respuesta es que el esfuerzo de esta planificación de la gestión de costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos. De modo que el desempeño sea eficiente y coordinado, ¿no? Por eso es en estas etapas tempranas del proyecto. Pero bueno, volviendo al tema central que serían los costos, podemos identificar distintos tipos de costos, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hacer hincapié en la entrada para después explicar los dos procesos que mencionábamos. Tenemos los costos fijos, que son aquellos que no cambian con el volumen de producción. Por ejemplo, los alquileres, ¿no? Los alquileres son independientes del volumen de producción. Ejemplo, yo tengo una fábrica de ropa, el alquiler que pago por el mantenimiento de ese lugar es fijo, por más que yo produzca más o menos cantidad de ropa. Otro de los costos es el costo variable, el cual sí depende del volumen de producción. Esto, por ejemplo, un claro ejemplo es la materia prima. Mientras más ropa produzca o más zapatillas produzca, más tela, cordones voy a necesitar. Eso sería un costo que es variable. Por otro lado, tenemos los costos directos que se pueden atribuir directamente al proyecto. Por ejemplo, los costos de hacer un viaje para promocionar exclusivamente el desarrollo de software. Tenemos costos de tipo, bueno, directos, indirectos también, los cuales benefician a varios proyectos y generalmente no se pueden identificar con exactitud la proporción que corresponde a cada uno. Esto se puede ver claramente en los servicios, ¿no? Por ejemplo, la luz, el gasto del teléfono, todo eso capaz, si vos estás en un lugar y tenés muchos proyectos juntos, no puedes identificar qué porcentaje va a cada proyecto. Bueno, y finalmente, otro de los costos hundidos o enterrados,
que son costos que ya fueron devenegados y no cambiarán con la decisión de hacer o no hacer el proyecto, ¿sí? Estos costos igual no deben considerarse en la evaluación económica del proyecto. Bien. Por otra parte, otros conceptos ya para finalizar y, y entrar en la planificación, otros conceptos que podemos nombrar relacionados a los costos son el capital de trabajo, el cual lo podríamos definir como el dinero necesario para cubrir los gastos operativos del proyecto hasta que comiencen los ingresos de caja. Una forma de cálculo de este capital de trabajo surge de la diferencia entre el activo y el pasivo corrientes. La mayoría de los proyectos en general requieren capital de trabajo para financiar el desfase natural que se produce entre la ocurrencia de los egresos operativos y los ingresos de caja. Y bueno, es un concepto fuerte arraigado a costos. Otro concepto importante, que lo nombramos un poquito más arriba, es la depreciación contable, que refiere a la disminución del valor de un activo según criterios contables. La depreciación es deducible del impuesto a la ganancia, generalmente. Y como hablábamos de la depreciación contable, tenemos otros tipos de depreciaciones como la lineal, en la cual lo que se hace es, se deprecia el mismo monto todos los años. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hacemos una inversión de 1.000 pesos que va a durar 20 años, ¿no? Lo que se hace es una depreciación de 50 pesos por año, o sea, sería el precio total que gastamos dividido la cantidad de años, y esa es la depreciación que llevamos a cabo. Bueno, otro de los conceptos es la depreciación acelerada, en la cual se deprecian valores mayores en los primeros años. Y un ejemplo claro de esto es un gobierno que subsidia la compra de bienes, que podría permitir una depreciación contable de un 50% del primer año, un 30% el segundo año, un 20% el tercer año, así sucesivamente, ¿no? Como para cubrir el costo total que sería el 100%. ¿Qué nombré hasta ahora? Contable, lineal. Bueno, la económica, que refiere a la depreciación, bueno, mejor dicho, a la variación del valor real de un activo, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una computadora a 1.000 pesos, se deprecia contablemente en 5 años, como hablamos, con lo cual sería un 20% anual. Entonces, imaginemos que luego de un año de comprada la computadora, su valor de mercado baja a 300 pesos, ¿sí? Se reduce. Por lo tanto, podemos decir que tuvo una depreciación económica de un 70%, ya que valía 1.000 y bajó a 300, a pesar de la depreciación contable que habíamos puesto nosotros, que era de un 20%. Y bueno, para finalizar, podemos nombrar un poco la ley de rendimientos decrecientes. Lo que dice esta ley es que al incrementar la utilización de recursos, la producción crece a tasa decreciente. Por ejemplo, en un proyecto de ensamble de bicicletas, al duplicar el personal de planta de 5 a 10 personas, la producción crece de 100 a 140. En la zona de estos rendimientos decrecientes, los costos crecen a tasa crecientes. Es un dato a tener en cuenta ese. Y el costo del ciclo de vida, que lo utilizamos al pensar si se adquiere una renta o un recurso, si hay costo de mantenimiento y gastos operativos que debemos considerar como capacitación del personal para su uso, insumos que se consuma, etc. Bueno, una vez hecha esta introducción, podemos pasar a hablar ya de lo que es la planificación de los costos, con lo cual, bueno, le cedo la palabra a mi compañero Teo para que continúe con la exposición. Bueno, buenas. Como bien les decía Juanpi, soy Teo. Les voy a explicar la parte de planificación de costos. Que la planificación de costos es el proceso que establece políticas, procedimientos y documentación necesarios para planificar y controlar los costos propiamente dichos del proyecto a lo largo del mismo. Es decir, esto en realidad el beneficio más grande que tiene es que proporciona orientación e indicaciones sobre cómo gestionarlos de forma correcta a lo largo de todo el proyecto. Los procesos de gestión de costos, por ejemplo, las herramientas técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de costos. Lo que tenemos en esta parte es las etapas, por así decirlo, o fases durante esta planificación. Es decir, tenemos que entender ciertos parámetros de entrada, ver qué salida buscamos y qué herramientas y técnicas vamos a usar.
Vamos a arrancar hablando un poco por las entradas, donde nos encontramos en una primera instancia con el plan para la dirección del proyecto, que cuenta con la línea base de alcance, que contiene el enunciado del alcance del proyecto. Tenemos después la línea base del cronograma, que especifica en qué momento se incurrirá en cada costo del proyecto. Nos determina tal costo para qué fase lo vamos a usar. Y después tenemos otra información que anotamos ahí, que pueden ser, por ejemplo, decisiones de plan relacionadas con los costos, como planificaciones, riesgos o comunicaciones. Continuando también con las entradas, tenemos el acta de constitución del proyecto, que proporciona el resumen del presupuesto, a partir de donde se desarrollan después los costos detallados, y define los requisitos de aprobación para este costo. También los factores ambientales de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Los factores que pueden influir a lo largo de todo el proyecto hacia la organización particularmente. Por ejemplo, la cultura, la estructura de la organización, las condiciones de mercado en cuanto al ambiente monetario o las tasas de cambio de divisas también. Otra entrada que tenemos, que esa está en la siguiente filmina, si no me equivoco, son los activos de los procesos de la organización. Estos activos, ¿cuáles son? Los procedimientos de control financiero, por ejemplo, informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos, códigos contables, información histórica y bases de conocimiento para tener un registro histórico y no repetir errores anteriores, bases de datos financieras y las políticas, procedimientos y guías existentes que pueden ser formales e informales dependiendo de a qué ámbito esté orientada cada una. Pasando ahora a las técnicas y herramientas, estas son más cortitos, digamos, son 3 nada más. La número 1 sería el juicio de expertos, que es una perspectiva sobre el entorno, así como, por ejemplo, información de proyectos similares que se hayan realizado anteriormente. Por dar un ejemplo, en todas las empresas y organizaciones siempre vemos que para plantear a nivel técnico qué tecnología conviene usar, se suele preguntar al líder técnico. Esto sería el mismo caso, pero bueno, aplicándolo acá ya con el sector contable. Por otra parte, tenemos técnicas analíticas que implican la selección de opciones estratégicas para financiar el proyecto, es decir, definir autofinanciación o a través de acciones la financiación misma o mediante deuda. Y la última herramienta que tenemos es la de reuniones, que son reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de costos. Entre los participantes en estas reuniones suelen estar el director del proyecto, el patrocinador del proyecto, algunos miembros del equipo, muy de vez en cuando por ahí, pero stakeholders que estén muy cercanos al proyecto, y ya el equipo no tanto. Más que nada son esos que mencioné recién. Pasamos ahora a lo que serían las salidas, que acá tenemos por ahí muchas, pero en realidad puede y puede que no tengamos todas estas. ¿Por qué? Porque todos esos ítems que están listados ahí hacen referencia a lo que se puede incluir en el plan de gestión de costos, el cual puede establecer uno o varios de esos ítems, siendo las unidades de medida son la definición de la unidad para cada recurso. Por ejemplo, horas, días, kilómetros, qué se va a hacer en base a cada uno de los procesos del mismo. El nivel de precisión, que consiste en el grado de redondeo. Por ejemplo, bueno, si tengo 100 pesos con 49, redondeamos a 100 pesos, redondeamos a 100 con 50, por dar un ejemplo vago. El nivel de exactitud, que hace referencia a el rango aceptable. Por ejemplo, nosotros estimamos hasta acá y resulta que tenemos con un margen de error de más o menos 10, la frase que siempre solemos usar. Después, los enlaces con procedimientos de la organización. Un ejemplo de esto es la estructura de desglose de trabajo que hemos hecho en prácticas anteriores, la cual nos establecía un marco general para el proyecto. Tenemos también los umbrales de control, que los mismos sirven para monitorear el desempeño de los costos, las reglas para la medición del desempeño, que se establecen siguiendo el EBM, que sería la gestión del valor ganado, los formatos de los informes, también más a nivel de documentación. Esto es definir el formato que se define para informes tanto a nivel de entrega formal como para internos en el equipo, pero todo se sigue limitando en esta parte a lo que son los gastos. Después las dos que nos quedan son las descripciones de los procesos,
que documentan cada uno de los procesos de toda la etapa de gestión y los detalles adicionales, que incluyen, por ejemplo, descripción de selección estratégica, procedimientos empleados para tener en cuenta fluctuaciones, procedimientos para el registro de los proyectos, del proyecto, perdón, y en lo que necesitamos, en lo que es la planificación, llegaría hasta acá, de forma general. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es el proceso de estimar costos, que viene siendo el proceso de desarrollar una aproximación del costo de los recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El beneficio de este proceso es que nos determina los recursos monetarios necesarios para eh, poder lograr el proyecto. Este proceso se hace inicialmente en la planificación y se va verificando a medida que el proyecto avance, según sea necesario. Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Para lograr un costo óptimo para el proyecto debemos tener en cuenta el balance entre los costos y riesgos. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme a que el proyecto avanza en su ciclo de vida. Por ejemplo, un proyecto en su fase de inicio puede tener una estimación aproximada entre un menos 25% a un 75%. Pero en una etapa más avanzada del proyecto, cuando obtenemos más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a un más o menos un 10%. Bueno, en este gráfico es más o menos lo que expliqué, se puede ver cómo a medida que pasa el tiempo y vamos adquiriendo conocimiento, la estimación va aumentando cuando nuestro proyecto está en una fase más madura. Bien, en este cuadro más o menos simula lo que conocemos como una especie de caja negra, en donde tenemos una entrada de datos, que luego con ciertas herramientas y técnicas vamos a procesarla para después tener una información de calidad que la utilizaremos para mejorar la estimación de costos. Bueno, acá tenemos unas entradas en las cuales se encuentra, por ejemplo, plan de gestión de los costos, que describe métodos de estimación que pueden utilizarse, y el nivel de precisión requerido para la estimación de costos. Por otra parte tenemos plan de gestión de calidad, que describe las actividades y los recursos necesarios para que el equipo de dirección de proyecto alcance los objetivos de calidad establecidos para el proyecto. Bueno, tenemos línea base de alcance, las cuales contiene un enunciado de alcance del proyecto, el cual nos refleja restricciones del financiamiento por periodo para el gasto de fondos del proyecto. También tenemos estructura de desglose de trabajo, la cual establece las relaciones entre todos los entregables del proyecto. Por último tenemos diccionario de la EDT, que proporciona una identificación de los entregables y una descripción de trabajo en cada componente de la EDT, requerido para producir cada entregable. Bien, otras entradas también pueden ser en los documentos del proyecto, como por ejemplo registro de lecciones aprendidas, que esto son las lecciones aprendidas tempranamente en el proyecto con respecto al desarrollo de estimaciones de costo, las cuales pueden aplicarse a fases más tardías del proyecto para poder mejorar la precisión de las estimaciones de costos. Luego tenemos el cronograma del proyecto, que incluye el tipo, cantidad y lapso de tiempo que los recursos físicos y el equipo estarán activos en el proyecto. Por último, no, quedan dos. Requisito de recursos consiste en
en los tipos y las cantidades de recursos identificados para cada actividad. Bueno, el registro de riesgos contiene detalles de los riesgos individuales del proyecto que han sido identificados y priorizados en su momento, la cual se requieren respuestas a los riesgos. Y bueno, el registro de riesgos nos proporciona una información detallada que pueden utilizarse para estimar los costos. Bien, y por último tenemos dentro de los factores ambientales de la empresa las condiciones del mercado, donde describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado. Y esto es muy importante, ya que las condiciones locales y globales de la oferta y demanda puede llegar a influir considerablemente en el costo de los recursos. Luego tenemos la información comercial de dominio público, en donde tenemos, por ejemplo, costo de los recursos humanos, costo de los materiales, equipos, etc. Y bueno, ahora mi compañero va a hablar sobre las herramientas utilizadas sobre estas entradas que mencioné. Bueno, ahora como anteriormente Iván nombró, yo voy a hablar de la última parte de este proceso de estimar costos, que está conformado por todo lo que es las herramientas y las técnicas que nosotros vamos a ir aplicando a medida que se va a ir desarrollando nuestro proyecto para poder hacer una buena estimación, y cuáles son las salidas que nosotros vamos a brindar, que es decir, qué documentos dejamos, qué cosas vamos a presentar. Dentro de las técnicas y herramientas podemos nombrar unas 8, que no siempre quiere decir que las vamos a usar todas juntas, ni tampoco quiere decir que se va a aplicar. Algunas nos va a dar más información que otras, o más exactitud que otras, pero estaría bueno si se puede realizar todo en conjunto. Dentro de la primera, como están numeradas acá en la presentación, puedo decir de los juicios de expertos, que es darle participación dentro del proyecto a personas con capacitación, que ya tienen conocimiento en el tema, porque trabajaron en proyectos anteriores o porque ya conocen los métodos de estimación de los costos, saben del área donde se va a aplicar el proyecto, etcétera. Tienen conocimiento en general. Como una segunda técnica o una segunda herramienta, podemos nombrar la estimación análoga, que a diferencia de juicio de expertos, en vez de darle participación a una persona, lo que voy a hacer es brindarle participación o tomar archivos de otro proyecto que tuvo las características similares, para poder determinar tomar distintas variables y poder compararlas y usarlas dentro de nuestro proyecto. Como siguiente punto, voy a hablar de lo que serían las estimaciones paramétricas, que se basa en lo que sería estadísticas anteriores, también trabajando sobre distintas variables y distintos proyectos que ya se conocen, que donde ya pudimos trabajar, y poder tomar determinadas variables o valores que a nosotros nos pueden generar una buena estimación. Después tenemos la estimación ascendente, que lo que hacemos es dar un valor o un determinado peso a cada una de las tareas que tenemos dentro de nuestro proyecto, y con ese costo que nos saldría a ese proyecto, dándole individualmente a cada tarea en chiquito, después tomar el módulo completo, y el costo de ese módulo va a ser la suma de todas las tareas chicas, y a su vez todo
una fase va a estar compuesta por la suma de todos los costos de cada uno de los módulos, y el proyecto en general va a ser la suma de todas las fases, todo el costo que se le dio a las fases. Después tenemos la estimación dada por 3 valores, donde con esta técnica lo que nosotros hacemos es determinar 3 valores, que sería el optimista, el pesimista y el más probable. Y teniendo todos esos valores ya determinados, calculamos un costo esperado que nosotros determinamos de nuestro proyecto. Ese costo estimado lo podemos obtener de 2 formas, usando una distribución triangular, que lo que sería es sumar esos 3 costos y dividirlos por 3, y con eso nos va a dar el costo estimado o esperado. Y si no, podemos usar una distribución beta, que lo que hace es tomar el costo optimista, se lo suma a 4 veces el más probable, se suma el pesimista y a todo eso se le divide por 6. Llegando ya a las últimas técnicas, tenemos el análisis de datos, que lo que nosotros podemos analizar es distintas técnicas adentro de este punto, donde nosotros podemos analizar alternativas, podemos analizar reservas o podemos analizar costo de calidad. Cuando nosotros hablamos de analizar alternativas, quiere decir que analizamos la problemática que nosotros tenemos que resolver con este proyecto desde distintos puntos de vista. Entonces, lo que se hace es ver, por ejemplo, si nos conviene comprar un producto ya hecho y nosotros venderlos como si fuera nuestro, o si nos conviene realizarlo desde cero y terminarlo. Cuando hablamos de análisis de reservas, lo que estamos determinando serían el buffer o el colchón donde nosotros tenemos dentro de los costos para poder estar preparados ante contingencias. Esto por ahí se puede ir resolviendo a lo largo de todo el proyecto, porque a medida que vamos avanzando podemos decir, bueno, lo necesitamos, lo tenemos que usar, lo modificamos, lo sacamos porque ya no lo necesitamos. Va a ser algo que se va a ir actualizando constantemente. Y después podemos hablar de los costos de calidad, que serían todos los supuestos relativos que se pueden utilizar para preparar todas las estimaciones. Llegando ya al punto número 7, al anteúltimo de todos, que serían los sistemas de información para la dirección de proyectos. Muy bien, como lo dice el nombre, serían usar sistemas que nos brinden información y análisis de datos, como por ejemplo una hoja de cálculo, un software de simulación, herramientas de análisis, para que nos acompañen en esta estimación de los costos, en toda esta etapa, para nosotros poder obtener un valor más certero, más cerca de lo que sería lo real. Y por último, podemos hablar de lo que serían las tomas de decisiones, que dentro de esta técnica, la herramienta que nos brinda es la votación, y hacer esto lo que nos hace es darle lugar a cada una de las personas que participan en el proyecto y tienen que realizar alguna tarea o gestionar alguna tarea, que ese lugar lo que se le da es para que vea si el costo que se estimó para esa realización es correcto, o que defina su costo, y así poder que todos los que estén participando dentro del proyecto puedan opinar y se pueda votar en base a